Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a empezar nuestra clase de nuestra escuela dominical y para empezar vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias por tus bendiciones y tus misericordias, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir tu palabra en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de este día es la número 9 y el título de la lección es el verdadero evangelio. Abajo del título, el subtítulo dice: la salvación es solamente encontrada a través de la fe en Jesucristo. Y vamos a estar leyendo en resumen de la lección. Dice: Pablo escribió en Gálatas 4:19 que él volvía a sufrir dolores de parto por los cristianos de Galacia, quienes eran sus hijitos. Dice: ¿por qué tal agonía? Él les había llevado el evangelio de gracia a estos gentiles y había sido testigo de su nacimiento espiritual dentro del reino de Dios. Ahora ellos estaban tornando a un evangelio diferente, llevado a ellos por los judaizantes, maestros falsos, quienes deseaban que los conversos gentiles a Cristo se sometieran a la circuncisión y siguieran la ley de Moisés. Pablo laboró en esta carta con el propósito de mostrarles que tener fe en Cristo era la única manera en la cual una persona podía ser justificada, estar bien con Dios. Solamente existe un evangelio verdadero. Cualquier mensaje que lo contradiga no procede del único y verdadero Dios. El texto ahora está en Gálatas 1:19. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a leer el punto número 1 y el punto número 1 dice: cuidado con los falsos evangelios. Y dice Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica de diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El comentario dice: en su saludo él trató con dos asuntos, los cuales forman el énfasis de la carta. El número 1 dice: su apostolado, el cual será comparado con el de los judaizantes. El número 2, el evangelio que Pablo predica y el que los gálatas están dejando para adherirse a un evangelio falso, al cual él alude al decir presente siglo malo. Trágicamente, muchos de los creyentes gálatas gentiles, quienes habían aceptado el mensaje de Cristo, se estaban apartando del mismo. Ellos estaban siguiendo a los falsos maestros, quienes insistían en que los cristianos gentiles debían de ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. Conocidos a menudo como los judaizantes, estas personas promovían un evangelio falso, enseñando que la fe en Cristo por sí no era suficiente para obrar la salvación. Pablo condena a cualquiera que se atreva a predicar un mensaje que contradiga aquel que ya les habían sido dado. Él va tan lejos como para decir que si él, quien era un apóstol de Cristo, se hubiera apartado de la verdad y promovido un evangelio diferente, se hubiera merecido también tal condenación, o sea, recibir el castigo eterno. Cuando Pablo primero vino a Cristo, él no fue en busca de los primeros apóstoles para recibir dirección o consejo. Pablo deseaba que los cristianos gálatas supieran que su autoridad para predicarles provenía solamente de Dios, no de Pedro o de ningún otro líder humano. Más tarde, Pablo regresó a Jerusalén con el propósito de presentarle a los líderes de la iglesia el evangelio que él les había predicado a los gentiles. Él no fue convocado por ellos para comparecer en Jerusalén, sino que lo hizo como resultado de una revelación. Bernabé y Tito, un cristiano gentil que no había sido circuncidado, acompañaron a Pablo en el viaje a Jerusalén. Tito era un ejemplo vivo del argumento de Pablo de que Dios estaba llamando a los gentiles a Cristo y usándolos para esparcir el evangelio. Vamos a tratar de explicar un poquito en este primer punto. Se trata: cuidado con los falsos evangelios. El mundo, como dicen en este tiempo, hermano, está revuelto y difícil y la gente está creyendo a tantas cosas, pero aquí Pablo nos está diciendo, y
como le dijera, lo interesante de aquí es que Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Y maravillado quiere decir que estaba sorprendido. Dice que él los consideraba sus hijos espirituales, a los que él les había hablado del evangelio. Y dice que al principio, donde dice resumen de la lección, le leí una parte donde dice, Pablo escribió en los Gálatas 4:19 que él volvía a sufrir dolores de parto por los cristianos de Galacia, quienes eran sus hijitos. O sea, él los consideraba sus hijos espirituales y que él como dicen, les había predicado el evangelio y los consideraba sus hijos. Y dice que él estaba, como dice, sufriendo dolores de parto porque ellos se estaban separando o apartando del evangelio que él les había predicado, el evangelio de Cristo, o sea, el verdadero evangelio. Y dice que estaba sorprendido, estaba maravillado de que tan pronto se habían, como dicen, se habían dejado de lo que era la verdad y habían adoptado o queriendo adoptar otras costumbres. Y más adelante vamos a entrar más en profundizar en ese tema. Pero lo hermoso, hermano, aquí es que él se estaba preocupando por ellos, por el hecho de que estaban adoptando el evangelio, como dice, un evangelio diferente, un evangelio erróneo. Y el otro punto más importante es dice que si aún nosotros, o sea, él mismo o a un ángel les anunciara algún otro evangelio diferente, dice sea anatema. Anatema quiere decir que sea maldito, porque está cambiando lo que, como dicen, el Señor Jesucristo vino a establecer o a hacer por nosotros, que fue ese sacrificio que él hizo por nuestros pecados. Y no hay ninguno, como dice la misma palabra de Dios, ninguna otra cosa o ninguna otra persona por quien nosotros podamos ser salvos más que a través del sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros. Entonces, aquí estaban tratando de meter las prácticas de la ley de mosaica y que creyeran y que llevaran las prácticas, como dicen, al pie de la letra. Dice, mismo Pablo dijo, si ustedes ni son judíos y no las llevan, ¿cómo quieren hacer a que los gentiles practiquen la ley de Moisés cuando ustedes no las hacen? O sea, ustedes, como dicen, uno podría decir aún uno mismo como cristiano, decirle a alguien más que no es cristiano, decirle, haz esto, porque así dice la Biblia, y a veces ni nosotros mismos lo hacemos. Y dice que por la gracia, hermano, de Dios, es que nosotros le servimos a Dios, porque nosotros no somos perfectos y aún si basáramos nuestra vida a través de la ley, ni aún esa podríamos cumplir. Precisamente por eso el Señor Jesucristo vino y murió para cumplir o para abogar o para venir como dicen, a cumplir la ley y no a quitarla, sino a cumplirla, hermano. Él vino a morir por nosotros para que nosotros ya no hiciéramos tanta cosa o tratáramos de practicar tantas cosas que no podemos cumplir. Y solamente a través de Dios, su gracia y su perdón es lo que nos lleva a la salvación. No hay cosa que nosotros podamos hacer o no hay cosa que nosotros podamos decir, yo soy bueno, yo no hago nada incorrecto, yo soy buena persona. Eso no nos justifica de nada. O sea, nosotros tenemos que venir y pedir perdón a Dios, porque no somos suficientemente buenos, hermano. No es por nuestra manera de cómo somos que nos vamos a justificar o que vamos a decir, vamos a irnos al cielo porque yo soy buena persona. Aquí se trata, como dice, hay otra escritura que dice que Dios no quiere los sacrificios, Él quiere la obediencia de nosotros. O sea, quiere que obedezcamos lo que Él nos manda hacer, quiere que nosotros lo obedezcamos. No quiere que hagamos cosas que dice, haz esto, al otro, al otro, al otro. De todas maneras, como le digo, a veces ni lo hacemos. Y si vienen otras personas que quieren conocer de Dios y les dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer cada día esto, o sea, cosas rituales o cosas que tienes que hacer. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque la misma gratitud que hay en nuestra vida y en nuestro corazón del sacrificio que Dios hizo por nosotros, nosotros hacemos las cosas. Nosotros buscamos de Dios por agradecimiento. Nosotros queremos escuchar, queremos leer su palabra, queremos conocer más de Él porque estamos agradecidos por el sacrificio que Él hizo en nuestra vida, por nuestra vida. El sacrificio que Él dio su vida por nosotros. Así es que a Pablo aquí le estaba diciendo que él estaba, como dicen, imagínense, yo me ponía a pensar en Pablo, si él le dolía, hermano,
el cómo los que Él les había hablado del Evangelio del sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros para la salvación y que se apartaran. Dice que Él lo estaban haciendo sufrir y o sea, dolerse o pasar otra vez, como dicen, dolores de parto por causa de ellos. Imagínense nuestro Señor Jesucristo. Hay un dicho que dice, yo no sé si en realidad esté en la Biblia, pero es un dicho que la gente dice yo lo creo, hermano, que cada que nosotros pecamos, hermano, volvemos a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Cada que nosotros nos apartamos de su camino, es como si lo volviéramos a crucificar. ¿Usted no cree que eso le duele al Señor Jesucristo mirar que nosotros como seres humanos no valoramos el sacrificio, el gran sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz? No lo valoramos, a veces no lo valoramos, no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender que fue un sacrificio muy grande que hizo por nosotros. Así es que eso lo deberíamos de tener en cuenta todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón para no apartarnos del Evangelio del Señor. Y dice que cualquier persona, acuérdese que también la Biblia dice que cualquiera que le pusiere o le quitare a este libro, a esta palabra, sea maldito, porque a esto sí está escrito, así como el Señor Jesucristo nos lo mandó, lo hizo, lo vino a hacer, y como está escrito, no podemos quitar ni ponerle. El Evangelio es el Evangelio del Señor Jesús, y el sacrificio que Él hizo es para nuestra salvación, su sacrificio. Por eso lo hizo, por nuestros pecados y para nuestra salvación. No hay otra cosa, como le dije, bajo del cielo, otra cosa que pueda usted decir, voy a hacer esto, voy a ir para acá o ir para allá, o tal persona que me va a salvar. Nadie nos puede salvar más que el sacrificio que Dios hizo, y aceptar ese sacrificio que Él hizo y pedir perdón por nuestros pecados para nuestra salvación. Así es que no hay otro evangelio, no hay otra cosa que usted diga, usted tiene que hacer esto y lo otro para ser salvo, usted tiene que hacer esto antes de venir al Señor para ser salvo. No hay nada de eso, hermano, para que nosotros podamos ser salvos. Le voy a leer un pequeño comentario del libro del maestro que dice: cuando Pablo vio que la verdad e integridad del Evangelio estaba siendo atacada por algunos que intentaban añadir requisitos adicionales para la salvación, él se enfrentó a ellos con la autoridad que Dios le había dado. El Evangelio ha sido atacado en innumerables ocasiones desde el momento de la iglesia primitiva. Cada creyente e iglesia local deben de permanecer vigilantes ante aquellos cuyo deseo es distorsionar el mensaje del Evangelio y hacer lo que sea necesario para desafiar a las falsas enseñanzas y proteger a los nuevos convertidos de sus efectos. Usted sabía que muchas veces es fácil. Bueno, yo pienso que a cualquiera muchas veces los demás que traen otro evangelio falso que no es el evangelio del Señor Jesús, yo pienso que nos pueden convencer a cualquiera, pero pienso, hermano, que es mucho más fácil, como dice el comentario, a los nuevos convertidos, a los que están empezando. Es bien fácil que los convenza a alguien más de decir, acá es lo mismo, se predica igual, hablan igual de Cristo. Pero yo les he dicho a gente, hermano, que me ha dicho, no, pues yo ya estoy en este otro lugar. Yo les he dicho, tienes que tener mucho cuidado. Y yo nomás les aconsejo, si no predican y no te dejan saber que el que te da la salvación es el Señor Jesús, su sacrificio que Él hizo por ti para salvarte, entonces estás en el lugar equivocado. Porque si hay alguien más o si hay otras cosas que tú tienes que hacer para recibir salvación, no estamos en el lugar correcto. Tenemos que saber que el que hizo un sacrificio fue Dios, fue nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, que mandó al Señor Jesucristo a morir en esa cruz, mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Y si no es así, si tú no lo entiendes así, estamos en el lugar equivocado. El Señor Jesús hizo un sacrificio, y le digo, es un sacrificio muy grande para nuestra salvación, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. No podemos dejar que otras personas nos engañen o nos digan y nos vengan a decir otra cosa que no esté aquí en la Biblia, ¿no? Tenemos por eso que leer y que saber lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí para poder servirle y saber que estamos en el lugar correcto. Estamos creyendo las cosas correctas y no otras cosas que alguien más viene y nos puede decir y nos pueden distraer o perturbar o hacernos dudar en dónde estamos o en quién estamos creyendo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en todo eso. Vamos a leer el punto número 2.
Y dice, resistiendo a la hipocresía. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? El comentario dice, Pedro y Pablo y aquellos cercanos a ellos vieron claramente que Dios les había dado a cada uno un grupo específico de personas a ser alcanzadas para él. Dios había llamado y empoderado a Pablo de manera especial para alcanzar a los gentiles y había hecho lo mismo con Pedro para alcanzar a los judíos. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron a Pablo y a Bernabé de corazón al ver que Dios estaba obrando a través de ellos para conducirlos a los gentiles a la salvación. La única petición de las columnas les hicieron a Pablo y a Bernabé fue que el ministerio a los pobres no fuera descuidado. Pablo continuó compartiendo una reunión que tuvo lugar más tarde entre él y Pedro. Años antes, Pedro, a través de una visión milagrosa, había aprendido la necesidad de alcanzar a los gentiles. Aún así, esto significaba sentarse a la mesa con personas ceremonialmente impuras. De acuerdo con Gálatas 2:12, Pedro continuó confraternizando a la mesa con los gentiles. Pero cuando llegaron algunos hombres de la parte de Jacob a Antioquía, Pedro se retraía y se apartaba. La autoridad e influencia de Pedro era tales que otros cristianos judíos, incluyendo aún a Bernabé, se unieron a la hipocresía. A pesar del hecho de que la motivación de Pablo para hacer eso era noble, él lo hizo con el propósito de aliviar la presión que estaba siendo sentida por los cristianos de Jerusalén. Pablo comprendió el impacto que acciones tales tendrían sobre los cristianos gentiles y sobre cualquier potencial converso al cristianismo. El mensaje que Pedro estaba enviando era que la adherencia a la ley era necesaria para que los cristianos vinieran a Cristo, y las acciones de Pedro eran una afrenta directa a la verdad del Evangelio. Aquí resultó un problema, hermano, entre Pedro y Pablo, y como dice el comentario, ellos, Dios les había dado, como dicen, dos grupos específicos de personas para salvar, y estos eran, como dicen, a Pedro para alcanzar a los judíos y a Pablo para alcanzar a los gentiles. Pero había un problema, y eso era un problema, hermano, de la circuncisión y hablando de los judíos, de la ley mosaica. Entonces, ahí dice, como dice al final del comentario, que había un desacuerdo, Pedro estaba llevando el mensaje que era, como dicen, que tenía que adherirse a la ley, era necesaria a los nuevos cristianos para poder alcanzar la salvación en Cristo, y eso no era así. Dice, las acciones de Pedro eran una afrenta directa a la verdad del Evangelio. Eso era terrible, como dice aquí, resistiendo la hipocresía. Pablo, hermano, le dijo a Pedro, y eso, esto es como le dijera, uno tiene que, cuando algo está mal, uno tiene que decirle a las personas, estás mal, o estás yendo por el lugar equivocado, o estás entendiendo mal las escrituras, así no es. Y como probablemente usted pueda decir, yo no sé mucho de Biblia, pero yo he escuchado a muchas personas, yo no sé mucho de Biblia, pero yo sé que lo que está haciendo esa persona está mal. Y usted sabía que nosotros tenemos el deber de decirle a esas personas, estás mal, vas por el lugar equivocado, vas por el camino equivocado. Las cosas como yo las entiendo, al menos si usted no sabe escritura, usted puede decirle, yo entiendo que aquí el único que hizo un sacrificio por mí, el que dio su vida por mí, fue el Señor Jesús y nadie más. Así es que nosotros podemos, hermano, aunque no seamos muy estudiosos de la Biblia o no tengamos mucho conocimiento de la Biblia, nosotros podemos decirle a la gente cuando están, que nosotros, el mismo, como dicen, Espíritu de Dios nos va a dejar saber que esas personas están mal, van por el lugar o el camino equivocado. Entonces aquí estaban tratando de decir que como Pedro que le decía, los judíos, y aún Pablo le dijo, ¿por qué si tú siendo judíos no vives como los judíos?
estás entre los gentiles y vives como, o sea, no las llevas. ¿Y por qué le estás diciendo a los gentiles, nuevos cristianos, que tienen que adoptar las leyes mosaicas y aún circuncidarse para poder obtener la salvación? Y no era de esa manera, ¿no? Y como le digo, aquí dice el título, Resistiendo la hipocresía. Tiene que decirle, Pablo le tuvo que decir, y dice que allí enfrente de todos le dijo, porque dijo Pablo dijo, si alguien o yo mismo viene y te predica otra cosa que no es, está mal, dice, sea maldito, porque no está bien, están hablando, como dicen, en contra de lo que el Señor Jesucristo hizo, que tienes que hacer otras cosas para recibir salvación, cuando es tan, yo siempre les digo, es tan simple y tan sencillo decir que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio. Él fue el que lo hizo, no fue ninguna otra persona. Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros, como dice la Escritura. Dio a su único hijo, lo envió a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros y saber de ese sacrificio, que el único que nos trae la salvación es el aceptar el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nuestras vidas. No podemos dejarnos confundir, y aún le digo, si alguien está mal y nosotros lo sabemos o lo sentimos que está mal, nosotros tenemos que decirle a esa persona, corregirlos, no corregirlos porque decirles que nosotros estamos bien y ellos están mal, simplemente decirles de lo que yo sé y entiendo y lo que yo he escuchado de la palabra de Dios y lo que yo creo que dice la palabra de Dios, porque así me lo han enseñado, es esto, es el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Eso es, de allí viene nuestra salvación, y nosotros tenemos que decirle a la gente que están en el camino equivocado y que tienen que ir por el camino correcto, que es el Señor Jesucristo. Dice que Pedro estaba haciendo, como dicen, obstáculo, afrenta directa a la verdad del Evangelio, y eso es lo que, como le digo, tenemos que hablarlo y tenemos que decirle a la gente. Voy a leerle una parte donde dice en mi comentario del maestro, dice: Dios tiene un lugar y un estilo de ministerio para cada creyente. Lo que nos ata es el contenido de nuestro mensaje, la salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cada uno de nosotros debe ser cuidadoso en compartir este mensaje, no solamente con palabras, sino también a través de acciones que respalden lo que estamos diciendo. La hipocresía diluye el poder de nuestra presentación, mientras que la consistencia lo refuerza. Escuchó, hermano, dice, la hipocresía diluye el poder de nuestra presentación, mientras que la consistencia la refuerza. Dice, no solamente lo vamos a hacer compartir con palabras, sino también con las acciones. Las acciones nos respaldan, o sea, usted no puede decir algo y hacer otra cosa. Nuestras acciones, nuestra forma de ser, nuestra forma de cómo nos comportamos en el trabajo, con nuestra familia, a través de las situaciones o las necesidades que vienen a nuestra vida. Esa manera como nos comportamos, hermano, esa manera quiere decir mucho, porque podemos decir, Dios va a suplir, Dios va a proveer, Dios va a esto, y nosotros estamos desesperados porque esto, porque, o sea, nuestra decir tiene que ir con nuestras acciones. Aún, como le digo yo, a veces en el trabajo hay gente que, no hay mucha gente que es cristiana, pero hay gente que yo sé que es cristiana y hacen y dicen cosas que demuestran lo contrario, hermano. Y yo no quiero ser una persona de esas, y yo pienso que usted tampoco quiere ser una persona de esas. Yo quiero ser una persona que, si yo digo, como dijo el hermano Joel hace tiempo, dice, si pasó un año y nadie sabe que eres cristiano, ya mejor ni digas, porque nuestras acciones y nuestra manera de comportar tiene que ser la diferencia. Y la gente tiene que mirar, oh, tú eres diferente, o ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no dices eso? Hay algo diferente en ti, ellos lo van a mirar, hermano. No tiene que usted decir, muchas veces no tiene que decir, porque nuestras acciones van a hablar. Acuérdese que dice que lo que uno hace habla mucho más de nosotros que las muchas palabras que nosotros podamos decir, nuestras acciones. Así es que tenemos que, como dicen, vivir el Evangelio, vivir como cristianos para poder ser ejemplo y que los demás puedan mirar eso en nuestra vida, hermano. No nomás decir soy, y nuestra acción y nuestra manera de ser o de comportarnos dice lo contrario. Así es que dice que Dios nos da un estilo, una manera diferente, a cada quien, un ministerio diferente a cada creyente para poder llevar el mensaje,
pero dice que el contenido de nuestro mensaje es la salvación a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor yo le puedo decir, yo soy diferente, yo hablo diferente, mi actitud es diferente, pero usted también tiene su manera de ser, su manera de hablar a la gente también es diferente a la mía, pero dice que nuestro punto debe ser el mismo, es lo que nos, como dicen, el contenido de nuestro mensaje tiene que ser el mismo y tiene que ser que la salvación viene a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No a través de nadie más que de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su estilo de hablar, su estilo de predicar, su manera de ser, su manera de comportarse, a lo mejor es diferente a la mía, a lo mejor usted es muy seria, a lo mejor usted habla mucho, a lo mejor no habla mucho, pero nuestro mensaje debe de ser el mismo, la salvación a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que voy a pasar al último punto. Dice, proclamando la salvación por la fe. Gálatas 2:15. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo murió? ¿Es por eso Cristo ministro de pecadores? ¿De pecado? En ninguna manera. Pero si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El comentario. Reflexionando Pablo ahora junto a Pedro sobre este episodio, comienza a separar las implicaciones que él mismo tiene tanto para los judíos como para los gentiles. Pablo comienza describiendo a aquellos que poseían una herencia común de fe en él. Nosotros, judíos de nacimiento, los judíos se beneficiaban del conocimiento de Dios que había sido transmitido en medio de su pueblo. A pesar de ello, Pablo apeló a que Pedro y los demás cristianos judíos conocían bien que la observación de la ley no redundaría en la justificación de nadie. Pablo ilustró la experiencia de cada cristiano, incluyéndose a sí mismo como una a través de la cual en Cristo estoy o estamos juntamente crucificados. Este evento radical y único resulta en la muerte de la naturaleza pecaminosa en sus pasiones y deseos, y es la entronización de Cristo como el Señor de nuestra vida. Esta nueva vida se convierte en una enérgica cuando los conversos comienzan a confiar en aquel a quien murió por ellos. Es el que vive sus vidas a través de ellos con poder, amor y santidad. El fundamento de la vida de libertad vivida por todos los cristianos lo es la gracia de Dios. Pablo declaró que él no descuidaría la necesidad de la gracia de Dios. Si hubiera habido cualquier otra manera de que el pecado fuera corregido ante Dios, él no hubiera sacrificado a su Hijo unigénito. Es a través de la muerte de Cristo que los pecadores son hechos justicia. Fíjese, proclamando la salvación por la fe. Me encanta, me gusta mucho este versículo y dice, déjenme le leo el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice, es por gracia y no por fe. Dice el último, el 20, dice, con Cristo estoy justamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es todo. Con Cristo estoy justamente crucificado. No vivo yo. No son mis obras. No son lo bueno que yo soy. No son lo bien que me comporto. No son las cosas que yo sé. Es el sacrificio. Es porque Él vive nuestra vida. Nosotros no somos perfectos. Dicen que tenemos que tener aún cuidado de cómo nosotros vivimos nuestra vida, porque aún podemos decir, porque yo me comporto bien, porque yo soy así, o sea, podemos justificarnos cuando no tenemos justificación, porque de nosotros mismos no podemos hacer nada si no fuera por Dios.
No es las cosas buenas que usted o yo hagamos, lo bien que nos comportemos, lo mucho que ayudemos a los demás, lo mucho que le demos a los demás. Todo eso es bueno, pero todo eso no nos justifica. El que nos justifica es el sacrificio de nuestro Dios, la salvación que viene por medio de ese sacrificio que Él hizo en nuestra vida. Y esa escritura, hermano, que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente justificado, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es hermoso lo que la palabra de Dios nos dice y como le digo, ese versículo se encierra todo y se dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él murió y Él resucitó, Él hizo un sacrificio para nuestra salvación y no hay nada más fuera de eso, ¿no? Dice, vamos a leer un comentario del maestro, dice, muchos cristianos son motivados por la televisión, las películas y aún presentaciones en vivo, las cuales presentan la muerte de Cristo. Sin embargo, los creyentes también deberían imaginarse a sí mismos como muriendo por Cristo. Jesús murió con el propósito de liberarnos de la maldición de la ley. Nosotros morimos a cualquier intento de guardar la ley perfectamente y también morimos al poder de los deseos pecaminosos que tratan de controlarnos. O sea, a todas esas cosas, hermano, tenemos que morir, porque no podemos. Dicen, nosotros morimos en el intento de guardar la ley perfectamente. No se puede, no pudimos, no se pudo antes. Trataron de vivir conforme a la ley y no se pudo. Por eso el Señor Jesucristo vino a hacer un sacrificio para que nosotros, como dicen, a ayudarnos a poder estar, porque es por su gracia, no por las obras que nosotros podemos hacer. Y dice, y también morimos al poder de los deseos pecaminosos que tratan de controlarnos, hermano, los deseos de este mundo. O sea, es difícil nosotros mismos poder servirle al Señor. No podemos. Cada día nosotros le faltamos, nosotros no podemos hacerlo, no hay nadie, como dice en este mundo, bueno, hermano, suficientemente bueno, solamente nuestro Señor Jesucristo. Cada día faltamos con el pensamiento, con nuestras maneras de a veces no confiar suficientemente en el Señor, le faltamos, a veces dudamos de lo que Dios puede hacer y le faltamos en muchas ocasiones, pero dice, ya no vamos a vivir nosotros, sino va a vivir Él en nosotros. Y por causa de Él, hermano, como dice su palabra, todo lo podemos. De nosotros mismos no. Pero dice que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. O sea, Él nos da la fuerza para poder hacerlo. De nosotros mismos no podemos, no somos buenas personas, no somos buenos cristianos, faltamos y fallamos, pero por su gracia, por acercarnos a Él, por conocerlo, por el sacrificio que Él hizo y por aceptar esa salvación que viene por medio del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia y por su amor estamos aquí, porque si no fuera por Él, no podríamos. Nosotros tenemos que, como dice la Escritura, tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que Él viva en nosotros para poder vivir como Él quiere que vivamos. Tomás, le voy a leer el último párrafo donde dice llamado al discipulado para ya terminar, porque a veces nos tomamos mucho tiempo. Dice, Pablo fue informado de que algunos de aquellos a quienes él había enseñado personalmente acerca de Cristo se habían apartado de él. Él deseaba que los cristianos de Galacia regresaran al verdadero evangelio. Solamente la fe en la obra expiatoria de Cristo puede conducir a la salvación. Los gálatas no eran los únicos que se habían apartado de este fundamento. Cualquier cristiano puede ser tentado a pensar que ha sido aceptado por Dios debido a la virtud de su estilo de vida. Tome un momento para pensar en el fundamento de su propia fe. ¿Está edificado solamente en Cristo, sin dependencia alguna de su propia bondad? Pídale a Dios que examine su corazón y traiga a la luz cualquier área de debilidad o error en su caminar con Cristo. Fíjese, hermano. No se base en su buena manera o su buen estilo de vida que usted vive, como le dije hace rato, porque soy bueno, porque ayudo, porque doy, porque traigo, porque no, hermano, es por la gracia de Dior, por el sacrificio. Dice aquí, pregúntese,
Pregúntese si está edificado esto solamente en Cristo, sin dependencia alguna de su propia bondad, de nuestra propia bondad, de nuestro propio, de cómo soy buena gente yo, cómo vivo yo, de mi estilo de vida, muy buen estilo de vida que llevo, muy tranquila. No, hermano, nuestra vida tiene que ser basada en el Señor Jesús, en el sacrificio, en su resurrección. Por ese sacrificio viene la salvación a nuestra vida, no por nada más. Dice que no por obras para que nadie se justifique. Pues quiere decir no por las buenas cosas que yo hago, yo me voy a justificar o con eso voy a decir yo soy buena gente y me voy a ir al cielo por lo buena gente que soy. Si nosotros no recibimos el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no somos nada. Sin Él no somos nada, no vamos a llegar a ningún lado, solamente por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y eso recuérdelo, viva su vida, debemos de vivir nuestra vida como verdaderos cristianos y no traer rechazo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, sino ser, como dicen unos embajadores, ser unos discípulos o ser ejemplo para los demás que nos rodean y que nos puedan preguntar por el camino correcto y nosotros podamos decir que el camino correcto es nuestro Señor Jesús, que por medio de Él es la única manera en la que podemos ser salvos. Dios les bendiga, cuídense, los extrañamos mucho y le damos gracias a Dios por todos ustedes, por su ayuda, por sus bendiciones, porque el Señor no nos ha dejado y nos ha bendecido por medio de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga, los extrañamos, los queremos mucho y esperamos vernos pronto. Dios les bendiga.